Ok, pues entonces empezamos la sesión de hoy. Ya estamos transmitiendo en Facebook, entonces pues comenzamos por darles las buenas noches a todos. Tenemos la sesión de hoy del taller de marxismo de Morena Socialista, entonces vamos a tener hoy una sesión que es bastante importante o interesante, que es la parte de la ideología alemana y el problema de la ideología. Entonces, si hay problemas con mi audio o video, por favor indíquenmelo y para, dado caso, corregirlo. Entonces, pues sin más, buenas noches a todos aquí en el chat de Zoom y en la transmisión que estamos realizando. Entonces, vamos a comenzar un poco con el tema. Vamos a, es importante, como recordarán, nuestra sesión es doble en el día de hoy. Vamos a tener una sesión de exposición y un espacio para preguntas, dudas, comentarios. No, puedes escoger el lugar que tú quieres. Creo que hay un micrófono abierto ahí. Si pueden cerrar, gracias. Vamos a tener otra sesión el próximo sábado para ya exponer más directamente a los participantes de este taller. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar entrar un poco en materia. El problema general que vamos a estudiar hoy es el problema de la ideología y su perspectiva dentro del marxismo, dentro de qué papel ocupa en el materialismo dialéctico y en el materialismo histórico. Y como van a ver, pues no es un tema menor, porque ideología tiene muchas acepciones y hay mucha confusión incluso dentro de ciertos sectores del marxismo. Entonces, en primer lugar, vamos a, digamos, resumir la cuestión de la ideología como una cuestión de la idea que se hace o el conjunto de ideas que se hacen los grupos sociales sobre su entorno, sobre sí mismos, sobre la humanidad y otros conceptos. Estas concepciones tienen la peculiaridad de que son sociales y ahí entramos un poco en materia. Es decir, en el lenguaje común es fácil de escuchar, ¿no? Que incluso en los discursos políticos, o en las conversaciones, pues habla muy frecuentemente de mi ideología, ¿no? Tu ideología, es decir, la concepción, digamos, más común, para no usar el término vulgar, es que la ideología se refiere a las ideas de un individuo. O sea, es lo más común escuchar, ¿no? O sea, por ejemplo, se dice es que ese individuo no tiene ideología, ¿no? O que ese individuo solo habla en términos ideológicos. Y ahí empiezan una serie de confusiones. En primer lugar, la ideología no es un proceso individual, o sea, no es un proceso puramente mental de un individuo. Es decir, no se trata de las concepciones individuales, aunque también obviamente se relaciona con el individuo. Más bien la ideología es un proceso social. La ideología es el conjunto de ideas, el sistema de ideas de un grupo social. Sobre todo, bueno, en una sociedad de clases, pues es el proceso, digamos, de formación de ideas de una clase social en particular. Porque la ideología en las sociedades de clases es un proceso dentro de la clase, por ejemplo. Y como tal, significa que la clase se forma un determinado sistema de ideas, por ejemplo, sobre sus concepciones jurídicas, sobre sus concepciones religiosas, digamos, es como ese sistema donde lo que le ocurre lo visualiza a través de este sistema de ideas. O sea, la experiencia concreta de la clase social, por ejemplo, no les dada, digamos, de manera pura o directa, sino que siempre es a través de un sistema de ideas o una ideología. Entonces, el individuo está inmerso en una ideología. O sea, todos los individuos estamos inmersos dentro de una determinada ideología, dependiendo de la clase social que ocupamos, o sea, de la cual formamos parte. Así tenemos, por ejemplo, la ideología de los grupos dominantes de las clases sociales que gobiernan la sociedad,
Y tenemos una ideología de las clases dominadas, por ejemplo, una ideología proletaria, una ideología propia de los trabajadores, opuesta a la ideología burguesa. Entonces, en primer lugar, sería esa parte. O sea, distinguir que todos los seres humanos, absolutamente todos los que habitamos en una sociedad, tenemos un determinado, o estamos inscritos dentro de una determinada ideología o sistema ideológico, o de creencias, de conceptos y de ideas en general que en los cuales nos representamos el mundo o nuestro entorno, etcétera. Es decir, la ideología en primer lugar no es este sistema individual y no hay individuos sin ideología o que hagan acciones sociales sin ideología. O sea, que esa también era una posición, por ejemplo, tecnocrática o neoliberal, en la cual, por ejemplo, ellos decían que las decisiones que tomaban los gobiernos y las clases dominantes, por ejemplo, en la época de Carlos Salinas, etcétera, decían que estaban despojadas de ideología, ¿no? Que se suponía que ellos buscaban fines técnicos, puramente técnicos, que sus acciones estaban determinadas por la necesidad económica o la necesidad política, pero nunca por ideología. Entonces, pues eso, como vamos a ver, pues es falso. O sea, el individuo siempre está inmerso en un sistema ideológico. Claro, hay de ideologías a ideologías, o sea, hay ideologías más compenetradas o pueden compenetrarse un poco más con los procesos científicos, el conocimiento, digamos, un tanto más objetivo, hasta cierto punto más objetivo, y hay ideologías que pues, se mueven, por ejemplo, hacia el plano, digamos, por ejemplo, religioso, ¿no? Que ya es un plano, digamos, menos apegado a hechos. Entonces, eso de entrada. La otra cuestión es, bueno, ¿por qué es importante la ideología? O sea, finalmente es una representación que se hace el ser humano de su entorno, ¿no? De sus relaciones, de su posición que ocupa en una sociedad. Entonces, ya desde ese punto de vista podemos ver que la cuestión ideológica pues, tiene una importancia muy, muy grande, porque dependiendo de esas posiciones ideológicas, pues el ser humano puede acelerar procesos históricos o puede retrasarlos, o incluso contenerlos, ¿no? O sea, las clases sociales pueden avanzar en este proceso histórico o pueden de plano frenarse. Entonces ahí tenemos la importancia de este concepto y en general de esta situación. Entonces es de la importancia que tiene la ideología y estudiar la ideología, saber qué es la ideología de entrada, ¿no? O sea, también no confundir estos tipos de procesos, pues es ya de por sí importante. Entonces, tenemos eso por un lado. Ahora bien, la cuestión de Marx, ¿no? Marx y Engels y la ideología. ¿Por qué estudian la ideología? Y por qué, de hecho, es importante que estudian una, que es como de sus primeras, ¿no? De sus primeras obras, las que se refieren a filosofía e ideología. ¿Y esto por qué, digamos, tiene esa relevancia? Bueno, de ahí nos podemos referir, tal vez sin adentrarnos demasiado, a la circunstancia en la que surgen estas primeras obras, ¿no? O sea, la ideología alemana, Ludwig Feuerbach, el fin de la filosofía clásica alemana, las tesis sobre Feuerbach, los manuscritos económico-filosóficos, que es básicamente la primera mitad de los 1840. O sea, Marx y Engels están, digamos, en un proceso de efervescencia, ¿no? Están inmersos en un proceso de efervescencia política y teórica en el centro de Europa y que pues, en realidad se está extendiendo a toda Europa. O sea, Europa en esa época, digamos que tiene cierto liderazgo intelectual, es cierto, e histórico. ¿Por qué? No porque Europa sea un territorio superior, ¿no? Como lo difunde ahora sí que la ideología, ¿no? Racista, que se ha extendido tanto, ¿no? Alcanzó todo el mundo. Tiene importancia y tiene relevancia el desarrollo europeo en esa época porque se está desarrollando a pasos acelerados el capitalismo. Es decir, se está transformando profundamente la base económica europea. Y ahorita vamos a ver también esa parte. Es decir, y para no irnos tan atrás, pues vámonos pues nada más a la Revolución Francesa, ¿no? La famosa Revolución de 1789. O sea, eso detonó un montón de cambios en el conjunto de la Europa continental. Y en particular, en particular en Alemania, el proceso, digamos, político-económico se había visto bastante frenado o más lento que en el resto de Europa. O sea, en Alemania, pues aún subsistían un montón de instituciones,
pues casi feudales, ¿no? O sea, fraccionamiento de señoríos, y trabas al comercio, un montón de señores pequeños y pues marcan el peso enorme de la religión. Entonces a Alemania, pues las novedades francesas le llegaban un poco atrasadas, ¿no? O sea, la revolución triunfó ahí, pero digamos el aspecto más notable de la revolución, pues llegó Napoleón, ¿no? O sea, derrotó a los señores y impuso ciertas reformas en el contexto del centro y este de Europa. Entonces, esa parte, digamos, dejó como un impacto profundo, pero todavía como ciertamente atenuado, ¿no? O sea, en Francia había sido la revolución, ¿no? Social, había sido el entronizamiento no de la libertad, igualdad y fraternidad, sino del capitalismo, o sea, de la forma del Estado capitalista, de una manera más completa que en cualquier otro país. Entonces, en Alemania, con esa, digamos, tradición de especulativa, filosófica, etcétera, pues va a surgir una filosofía clásica. Y bueno, lo hemos visto en otras sesiones, es precisamente Hegel, ¿no? O sea, el máximo representante, aunque también hay otros, ¿no? Seguidores de él y otros anteriores a él. Entonces tenemos, por ejemplo, a Kant, tenemos después ya Stirner, Moss, Feuerbach. Y dentro de esta evolución de esas escuelas, pues viene el neo-hegelianismo. Entonces, en ese sentido, pues bien, ya aparecen Marx y Engels, o sea, ellos aparecen inmersos dentro de esta tendencia, ¿no? De esta efervescencia política, intelectual. Pero digamos, no lo hacen ahí viene la particularidad de Marx y Engels, en particular de Marx, o sea, ellos no lo hacen a la misma manera o en el mismo sentido en el que venían, digamos, trabajando los demás filósofos, y ahí viene su crítica de ellos a la manera de trabajar de estos filósofos que ellos se llaman neo-hegelianos, porque eran pues, críticos de Hegel, pero a la vez continuadores, ¿no? De la filosofía. Entonces ellos ven cómo el movimiento de filosófico alemán pues, está respondiendo a cambios que están ocurriendo en la economía y en la política de Alemania, pero digamos esto no es como que lo descubran como que de un momento así, pues, como una ocurrencia, ¿no? De un momento a otro, sino que ellos, digamos, tienen esa sensibilidad revolucionaria, o sea, finalmente no es como que ellos salgan de una academia, no simplemente ya, sino que ellos en principio pues son o se quieren orientar hacia la revolución, o sea, una revolución social, tienen digamos, un móvil y hasta cierto punto idealista, pero más bien revolucionario y humanista. O sea, y en ese sentido abrevan en la filosofía para buscar ese tipo de respuestas, ¿no? Ellos y también otros jóvenes filósofos de esa época. Entonces, encuentran una filosofía del cambio, o sea, la dialéctica de Hegel, pero pues no va hacia la transformación social, ¿no? Entonces, su crítica de Marx es que en principio está bien criticar a Hegel, o sea, esta es una doctrina que habla del cambio, pero no el cambio que buscamos, ¿no? O sea, buscamos un cambio más allá, pero estos cohetes se quedan como a medias, ¿no? O sea, los seguidores o sucesores y críticos de Hegel pues se quedan ahí. Entonces, lo que plantea Marx y ya después al irse juntando con Engels y al tener, digamos, un debate y crítica hacia lo que están encontrando en la filosofía, pues es que en realidad, pues a lo mejor el debate está como encerrándose, ¿no? Está cerrándose o dando un giro hacia lo mismo y que pues hay que cortar por lo sano, ¿no? O sea, hay que buscar realmente hacer una crítica, pero que sea una verdadera crítica de Hegel, o sea, no una crítica como la han hecho hasta ese momento. Y entonces tienen que ir excediendo los marcos ya estrechos de la filosofía y llegar a otros puntos. Y bueno, pues sí, hay obviamente una cuestión ahí, ¿no? Que su crítica a la filosofía, pues aunque es, como digamos, antifilosófica, también es filosófica, o sea, eso es verdad, ¿no? O sea, ellos no siguen siendo filósofos en ese sentido, ¿no? O sea, siguen haciendo filosofía y pero se proponen, digamos, ir un poco más allá.
Y aquí cabe una cuestión sobre o la obra, ¿no? O el conjunto de estas obras. Estas obras en realidad no fueron publicadas en vida de Marx y Engels, se quedaron ahí guardadas y aparecieron mucho tiempo después, o sea, hasta el siglo XX, en los años 30, y eso se publicaron en la Unión Soviética. Entonces, este hecho, pues, es significativo pues, en el sentido de que, por ejemplo, los revolucionarios de los años 80, 90, los bolcheviques y otros, pues no los conocieron, o los conocieron algunos de ellos, pero ya mucho después. Entonces, estas obras como tales, pues no incidieron, ¿no? En el trayecto revolucionario del siglo XIX. Sin embargo, ahí también hay que poner salvedades, ¿no? O sea, también hay que contextualizar un poco el asunto. O sea, no es como que estas obras hayan quedado olvidadas, porque también hay ocasiones en que pues se escuchan comentarios, ¿no? Así como si hubiera una distinción radical y brutal entre las obras de juventud y, por ejemplo, sus obras ya El Capital o la Revolución, la Guerra Civil en Francia u otras obras. O sea, tampoco es como que haya una zanja, ¿no? Infranqueable. Hay que entender que el proceso de formación de estas ideas pues tiene que ser necesariamente un proceso largo y en el cual pues a veces se avanza mucho, a veces puede haber incluso retrocesos, a veces se llega a conclusiones diferentes. O sea, eso pasa en cualquier desarrollo teórico, ¿no? O sea, que haya ocurrido. Y pues Marx y Engels no son la excepción, o sea, pero sí es relevante que, por ejemplo, en la ideología alemana pues ya hay ideas concretas que ellos aún de manera filosófica, pues van a ir desarrollando ya en otros contextos y obras. Entonces, eso es importante porque, primero, pues no poner murallas, ¿no? Entre las distintas etapas del desarrollo teórico y político de Marx y Engels. Porque sí, también, por ejemplo, hay comentarios que poner esas barreras muchas veces hace que algunos marxistas se orienten hacia un lado o hacia el otro. Es decir, algunos creen ver en el joven Marx el verdadero Marx, ¿no? El no contaminado por la lucha política, por el materialismo vulgar, ¿no? Entonces, o el Marx determinista, ¿no? Sino un Marx más humanista, etcétera. Y los otros dicen, no, pues es que el joven Marx era un filósofo, estaba buscando soluciones idealistas o que no estaba, digamos, viendo las cosas en toda su dimensión o no se había desarrollado. Y en realidad, pues hay un poco de verdad en todo, ¿no? O sea, hay incluso críticas del propio Marx Engels, ¿no? O sea, su obra temprana, pues a veces no contaba con datos suficientes y sin embargo, pues sí contaba ya con ciertas ideas, cierta orientación de a dónde dirigir los estudios, a dónde dirigir la actividad teórica y práctica, obviamente, porque estamos hablando de que ellos no buscaban pues llenar una biblioteca, ¿no? Y dejarla ahí y sentirse los grandes científicos. Ellos en todo momento, a través de toda su obra, a través de toda su actividad vital, ellos siempre buscaron que esos descubrimientos, esas ideas, esa obra, esos procesos científicos, primero que se acercara a la verdad. Y con acercarse a la verdad, pues que tuvieran incidencia en el proceso revolucionario. O sea, ellos no le habían sentido a ser sabios eruditos a lo Turing, ¿no? O sea, ellos más bien buscan realmente generar un cambio revolucionario, o sea, darle armas teóricas a la revolución. O sea, eso desde el primer Marx hasta el último es una constante. O sea, lo que sí no vamos a hallar, a lo mejor encontramos un Marx menos pertrechado teóricamente al principio, a lo mejor uno a veces determinista, lo que sea. Pero lo que sí nunca vamos a encontrar es un Marx que buscara pues, darse una especie de prestigio como el gran sabio, ¿no? O sea, más bien lo que siempre buscaba pues, era pertrechar a la revolución proletaria, ¿sí? Y no cualquier clase de revolución, sino la revolución proletaria. Entonces, ese va a ser el camino y ese camino ya está trazado, o sea, en sus obras tempranas, ahí lo vemos, o sea, en su ímpetu, por ejemplo, contra los neohegelianos o luego contra otros, la crítica de la economía política, etcétera, pues es esa forma pues esto de ver que pues están enturbiando las cosas, la situación teórica, pues y eso redunda en que la clase proletaria va a estar pues desarmada frente a la ideología burguesa,
pues hay que combatir. Y esa escuela la dejaron en muchos teóricos y revolucionarios del siglo XIX y XX. Entonces, eso es algo fundamental, o sea, se pueden leer con provecho todas las obras, o sea, no hay, o no debiera haber una restricción, solamente tener presente que corresponden a diferentes estadios de desarrollo del pensamiento marxista, el pensamiento de Marx. Y es necesariamente así, tiene que ser así porque pues, y sobre todo cuando se están pisando terrenos nuevos, ¿no? O sea, cuando se está integrando conocimiento que no se ha manejado de una manera semejante, ¿no? Es decir, ellos proceden de un entorno filosófico y político, se mueven en él, hacen una crítica, extraen esas conclusiones y llegan a determinadas necesidades, ¿no? A generar esta parte del, pues hacia dónde se mueve la flecha de la revolución, o sea, en qué sentido va, qué es lo que nos ofrece el conocimiento previo y hacia dónde se tiene que desarrollar para que el proceso revolucionario siga avanzando, siga desarrollándose. Pues no se echaron un paquete ligero, o sea, realmente no se les sigue criticando hasta la fecha, ¿no? Siglos, bueno, décadas, casi un siglo y medio de que se murieron y todavía sigue generando controversia y, bueno, ni hablemos de la controversia burguesa, ¿no? O sea, la controversia burguesa incluso podríamos decir que ha bajado de nivel en el gran público, aunque sigue habiendo una crítica, erudita, documentada. Pero a nivel propaganda, pues sí ha bajado mucho de nivel y pues hay controversia entre los propios marxistas, ¿no? Sobre ciertos términos, sobre ciertos usos. Y ahí también cabe otra puntualización, o sea, finalmente al hacer la revisión y crítica de las cuestiones de Marx y Engels en particular, pues no hay que fijarse en tal o cual, digamos, inconsistencia o falta de datos o datos que después no se correspondieron, porque finalmente ellos trabajaron con el conocimiento que estaba disponible en su época. Y no es como que se hayan agarrado cualquier dato que los favoreciera y lo ponían ahí, ¿no? O sea, eso también es importante. O sea, Marx y Engels eran buscadores de los mejores datos, los más avanzados. O sea, en eso ellos también dieron escuela, ¿no? O sea, no se trata de buscar aquel dato que valide lo que yo opino, y ya, no sé, ellos buscaban siempre ese contradato, por decirlo así, que dijeron, a lo mejor contradice lo que estamos pensando, ¿no? Y no quedaban satisfechos hasta que, bueno, lo resolvían de alguna manera. Entonces, eso sí hay que tenerlo presente y tomarlo en ese sentido, ¿no? O sea, finalmente la ciencia pues ha avanzado y si ha avanzado, pues también ha sido porque cambiaron, digamos, o sea, se han ido criticando y renovando las bases metodológicas de la propia ciencia. O sea, tampoco es como que la ideología sea algo para despreciar en sí. O sea, ahorita vamos a ver un poco esa parte. Entonces, vamos a ver un poco la cuestión de las representaciones, ¿no? O sea, el ser humano finalmente como hecho, digamos, físico, pues es un proceso biológico, ¿no? O sea, la humanidad en su conjunto y cada uno de los seres humanos es un proceso biológico. Y siguiendo, digamos, esta parte ya de la dialéctica, pues somos un proceso en el sentido de que nos transformamos, ¿no? Surgimos en un momento determinado, nos desarrollamos, llegamos a un punto, digamos, no digamos la cúspide, pero sí es un punto crítico, ¿no? De la existencia y empezamos a decaer, ¿no? O sea, física, mental y pues finalmente terminamos nuestros días, ¿no? O sea, en términos biológicos, pues eso es lo que ocurre, o sea, como cualquier ser vivo. La humanidad también se transforma, entonces, surge, tiene sus primeras, manifestaciones, procede del mundo animal, de hecho, hay que también mencionarlo, o sea, en realidad nunca dejamos del mundo animal, ¿no? Solamente que hacemos cosas diferentes de algunas cosas, tenemos, por ejemplo, procesos mentales un poco, digamos, desarrollados sobre esta base biológica, y al reunir, digamos, nuestras comunidades, más bien al reunirnos, nos reunimos y nos desarrollamos en el marco de comunidades que tienden a perdurar, digamos, por los esfuerzos colectivos.
pero al mismo tiempo se transforma conforme avanzan las formas en que nos organizamos. Ahorita vamos a dejar un poco esa parte y mencionar que a fin de cuentas, al formarse el ser humano, o sea, al irse escindiendo, digamos, de otras especies y conformándose como un determinado género, entonces nosotros lo que tenemos son determinados procesos mentales, o sea, nos relacionamos con lo que consumimos y lo que producimos de determinada manera. O sea, el ser humano más primitivo no es como que surgió y solamente agarraba lo que podía, ¿no? O sea, de las especies anteriores, pues ya tenía ciertos elementos para distinguir lo que le servía, ¿no? Alimentos, buscar cobijo, buscar agua, etcétera. O sea, ya el ser humano llega ya con cierto bagaje, ¿no? De instintos y de incluso conocimiento. O sea, tampoco el ser humano no es como que se escinda absolutamente de la naturaleza. O sea, aprende qué es lo que le nutre, qué es lo que lo protege y cómo defenderse, por ejemplo, de depredadores, etcétera. Pero al ir avanzando en este desarrollo, pues, por ejemplo, incorpora herramientas, incorpora formas, y lo más importante, ¿no? Formas de irse organizando en colectividad. Entonces, el ser humano mm, se hace una determinada idea de lo que lo rodea. Pero bueno, obviamente el ser humano, hablemos ya no de las especies, digamos, predecesoras, no hablemos ya de nuestra especie como tal. Nuestra especie como tal, pues ya tiene una forma de asumir lo que observa, cómo procesa lo que observa, ¿no? O sea, tenemos que los cerebros de nosotros no se diferencian tanto de los cerebros antiguos, ¿no? O sea, salvo que hubo, dicen por ahí, una especie de transformación en el cerebro humano que arrojó el lenguaje, ¿no? Por ejemplo. Pero vamos a partir de ese punto. Entonces tenemos que el ser humano no es como que dice, pues ahorita produzco y luego a ver qué es lo que veo, ¿no? O sea, son procesos, digamos, simultáneos, ¿no? Conforme él está consumiendo, lo que la naturaleza provee y él puede, digamos, extraer de la naturaleza, pues está, digamos, de alguna manera inteligiendo ya esa parte de la naturaleza, digamos, es como lo más básico, ¿no? O sea, sabe que el día transcurre, sabe que determinados tipos de frutos son alimenticios y otros no, sabe qué animales puede cazar y de qué animales tiene que protegerse. Entonces va adquiriendo ese conocimiento. Ese conocimiento es pues, empírico, ¿no? Es en el sentido de que el ser humano no haya sacado aún conclusiones, ¿no? Más allá de lo que estos representan. Pero hay una fuerza fundamental que Marx y Engels indican, ¿no? O sea, que es las fuerzas productivas. Es un concepto fundamental. ¿Qué son las fuerzas productivas? Pues es esa capacidad del ser humano de producir para su consumo, para su, digamos, beneficio. Y esas fuerzas productivas no son solamente las herramientas, ¿no? O sea, como tal. O sea, las herramientas no es como que solamente, digamos, yo me fabrico algo y iba, pues, pulo un palo y con ese tiro fruta, ¿no? O sea, no es necesariamente ese el concepto de fuerzas productivas. El concepto de fuerzas productivas es cómo esa herramienta o ese instrumento o ese conjunto de, a- a- de- de objetos que el ser humano se apropia de la naturaleza para producir aquello que le da bienestar, pues cómo se inscriben en ese marco social. O sea, el palo, digamos, no es solamente lo que interesa, ¿no? Sino cómo se usa en el conjunto del grupo social. O sea, qué papel juega el grupo social. Entonces, cuando se llega a un determinado punto de desarrollo, ya se puede hablar de fuerzas productivas, porque estas fuerzas productivas, lo que es importante es que tienden a ser reproducidas con el tiempo. Es decir, a lo mejor en un principio son así como muy difusas, ¿no? Hablar de fuerzas productivas porque, digamos, ya antes del Homo sapiens, pues es muy difícil saber, ¿no? O sea, pero sabemos que se fabrican herramientas donde ya propiamente va a haber este tipo o va a ser válido este tipo de conceptos cuando empieza la división del trabajo. Entonces, con la división del trabajo,
pues vamos a tener que, hay una parte del tiempo de la comunidad que se va a dedicar a producir estos instrumentos de trabajo, estos instrumentos que le permiten, por ejemplo, cazar, digamos, protegerse, protegerse del frío, o tener, por ejemplo, fuego, etcétera. Entonces, estas fuerzas productivas, digamos, son todas esas capacidades para producir que se van reproduciendo en el tiempo. O sea, el ser humano invierte un tiempo para producir las fuerzas, o sea, todo aquello que indica las fuerzas productivas, o todo aquello que constituye las fuerzas productivas. Entonces, estas fuerzas productivas no solamente son instrumentos, son también relaciones entre los propios seres humanos en la propia comunidad. Entonces, este concepto es muy importante porque las fuerzas productivas van a ser un poderoso motor del cambio de la sociedad humana. Y cuando las fuerzas productivas alcanzan un nuevo peldaño, un nuevo nivel, pues el conjunto de la sociedad se transforma, o sea, pasa de un estadio social a otro. Y el concepto ahí ya entramos es modo de producción, o sea, ya tenemos algo que va mucho más allá pues de la naturaleza, ¿no? O sea, sobre la base de el hecho biológico que es el ser humano, pues ya tenemos un nuevo, digamos, una nueva forma de organización, ¿no? Que es la sociedad en su conjunto, o sea, propiamente el proceso social. Entonces, en las sociedades antiguas, donde se forma, digamos, el ser humano en términos de sus necesidades, sus, digamos, perspectivas muy generales, muy básicas de lo que es su entorno y él mismo, o sea, la antigüedad, pues es, digamos, hasta cierto punto todavía homogénea o parcialmente homogénea, ¿no? Es decir, sí se diferencia, empieza a diferenciarse en tribus, empieza a diferenciarse en clanes, o sea, pero estos tienen todavía como una connotación familiar, o sea, todavía están ligados por cuestiones de sangre, bien, por decirlo así, cuestiones de linaje. Entonces, todavía no aparecen, digamos, la sociedad humana como tal. Pero ojo, también no hay que caer un poco en esa parte, digamos, presencialista, no sé cómo le dicen ahora, de suponer que esa antigüedad es irrelevante o que, digamos, no tiene una importancia capital para el desarrollo subsecuente. Porque, y bueno, también hay que ver mucho de la cultura popular, pero también incluso científica todavía hace algún tiempo, de que consideraban que, por ejemplo, los seres humanos de esta época antigua, o sea, los seres humanos de la época de los clanes, tribus, etcétera, que es como gente, digamos, menos desarrollada, incluso a nivel individual, ¿no? O sea, se llega a considerar que incluso que son más tontos, ¿no? O que son, que no tienen características de agudeza o de inteligencia. Y contra eso sí hay que estar muy bien pertrechados, ¿no? La gente de la antigüedad, pues era muy inteligente. Y yo, por ejemplo, algunas opiniones que me he encontrado, pues les pregunto, no sé, ¿qué haría uno de nosotros en un entorno hostil, ¿no? Y sin ninguno de los objetos y tecnologías que poseemos hoy. O sea, ¿cómo le haríamos para hacer cosas tan básicas como tener abrigo, ¿no? Alimento o agua inclusive, ¿no? ¿Cómo conseguir todo eso? Y no es como que ir de campamento pues me voy 3 días a intentar vivir de la naturaleza, ¿no? Hablamos de algo permanente. O sea, hablamos de la vida, o sea, toda la vida en ese entorno. Entonces, el hombre antiguo era muy agudo, o sea, era muy inteligente, o sea, aprendía rápidamente. Tenía que tener un acervo y que fue creciendo de todos aquellos entornos, conocer el entorno para saber dónde obtener alimento y cómo hacerlo, dónde abrigarse, y tenía que tener esa, digamos, habilidad también social y para, digamos, relacionarse y tener digamos, el grupo bien organizado para cometer todas esas tareas en conjunto. Entonces, de entrada sí o habría que quitarnos esa idea, ¿no? De que la gente antigua es primitiva, ¿no? En el sentido peyorativo del término. Y entonces ellos, de hecho, a la par que están haciendo todos esos procesos materiales de sobrevivencia, que de hecho biológicamente incluso nos conforman hoy en día, o sea, muchas de las cosas, o sea, ahora sí que buenas y malas del organismo humano y de la mente humana se formaron en esa época y también de las sociedades, o sea, los primeros fundamentos y rudimentos de la vida social están en esa,
en esa parte oscura, ¿no? Por poco conocida de la antigüedad y que hasta la fecha, pues apenas los datos han arrojado algo, ¿no? Pero se forman ahí y los rudimentos de la sociedad y las necesidades del individuo y del conjunto social se forman en ese marco. Ya después, conforme aumenta ese conocimiento, pues no se queda estático, ¿no? O sea, al aumentar el conocimiento del entorno y va mejorando, digamos, la productividad de lo que hace el ser humano. O sea, ya surgen, digamos, otras formas de explotar a la naturaleza y ya entramos, por ejemplo, en procesos de domesticar animales y plantas. Que ojo, también hay polémicas nuevas y bastante interesantes, de hecho, diría que fascinantes, por ejemplo, el descubrimiento de zonas arqueológicas, ¿no? Como en la Mesopotamia, que hoy es parte de Turquía, es Göbekli Tepe, Çatalhöyük, etcétera, donde más bien parece que el ser humano primero se organizó, o sea, primero se organizó para construir templos, antes incluso o en la víspera de domesticar plantas y animales, porque también es, bueno, ya el tiempo dirá, ¿no? O sea, las investigaciones ya dirán qué ocurrió realmente. Pero bueno, el esquema, digamos, clásico que siempre nos han imbuido es que, bueno, las tribus avanzaron, se organizaron y descubrieron la agricultura y domesticaron los animales. Y a partir de ahí empezó a surgir el excedente, ¿no? El excedente social, o sea, la cantidad de objetos útiles que ya no, que se podían almacenar, ¿no? O sea, que no tenían que consumirse inmediatamente. Ese excedente también es un concepto crítico para este proceso. Entonces, con ese excedente decían, pues ahora ya teniendo un exceso de alimento, pues ya podían alimentar, por ejemplo, artesanos, podían alimentar sacerdotes, ¿no? O algunos cargos militares, inclusive, que podían usar. Y entonces se empezaron a desarrollar, por ejemplo, templos y cosas así. Aquí es interesante porque aparentemente, digamos, en Çatalhöyük y en Göbekli Tepe, lo que ocurrió es que más bien cazadores, recolectores, pues se habrían organizado, o sea, ya su número habría aumentado y empezaron, digamos, a reunirse y a organizarse para levantar grandes templos y grabar, digamos, estelas y otras cosas. Y esta población, más que un excedente, pues habría, digamos, depredado una gran zona para alimentar a estos constructores. O sea, no había como una división clara, pero este asentamiento o este tipo de asentamientos, o sea, primero organizados, o sea, ya con base en lo que existía, o sea, la caza y la recolección, habría sentado las bases más bien para crear la agricultura, o sea, en un proceso más rápido de lo que se cree. Entonces ya con la agricultura se habría pasado a otro tipo de centros, o sea, ya con una división del trabajo. Entonces, digamos, no hay que casarse, ¿no? Con una determinada idea de la historia, más bien hay que ver cómo va avanzando la ciencia. Quién sabe si después puedan refutar esto, ¿no? O sea, obviamente hay controversia, o sea, hay quien sostiene una cosa, busca otra, etcétera. Pero este es el punto, o sea, en algún punto el ser humano empezó a acumular, o sea, conforme las fuerzas productivas que estamos mencionando iban avanzando, pues iban mejorando las técnicas de cazar, recolectar y ya con la agricultura, pues domesticar animales, domesticar plantas y ir, por ejemplo, creando granos más productivos, ganado más con mayor producción de leche o de carne. Entonces se fue creando eso que llamamos excedente y este excedente es importante porque el excedente va a tener diferentes manifestaciones dependiendo de la época histórica. O sea, el excedente de esa época, digo, porque por ejemplo, en el hombre antiguo tenía pocas formas de almacenar comida. O sea, la cerámica es relativamente tardía. O sea, tenían algún tipo de cestas y bolsas, pero es difícil conservar alimentos así. Entonces, tienen que ver la manera de abastecerse de comida para poco tiempo. Entonces, estas poblaciones necesariamente se estaban moviendo. Por eso eran nómadas o seminómadas. Las poblaciones ya sedentarias desarrollan, por ejemplo, la fabricación de cestos, refugios y desarrollan la cerámica. Y la cerámica pues también es crucial porque de hecho podemos decir que es un avance inmenso de las fuerzas productivas
porque permite almacenar, por ejemplo, granos, agua, y este conjunto de desarrollos pues hace que las poblaciones se vayan asentando o relativamente asentando. Entonces, en este marco, el ascenso de las fuerzas productivas genera este excedente, y este excedente y la creciente, digamos, el aumento de las necesidades, el aumento de las fuerzas productivas va aparejado con una creciente división del trabajo, o sea, el trabajo se va segmentando. Se da, el ser humano va llegando, digamos, por decirlo así, a la conclusión de que dedicando el esfuerzo en una actividad, pues se desarrollan más habilidades. Esto es móvil, o sea, también no hay que verlo de una manera inmóvil, hay que verlo de una manera dinámica. Entonces, cuando el agricultor se dedica a la agricultura y de manera casi exclusiva, digamos, va volviéndose más hábil en esa actividad. Entonces desarrolla más conocimiento. Por ejemplo, conoce las estaciones, conoce los mejores suelos, conoce cómo separar las mejores semillas o sea, hacer una selección de las semillas, incluye también el ganadero, ¿no? O sea, ve cuál ganado pues va a ser para leche, cuál para carne, cómo tratar algunas enfermedades del ganado, donde hay mejor pasto, etcétera. Entonces, esos son avances de de las fuerzas productivas generadas a su vez por la división del trabajo. Claro, hay inamovilidad, ¿no? Porque, pues digamos, los agricultores pues pueden cambiar de cultivos o pueden, digamos, se necesita más cerámica u otra, pues tiene que haber movimiento de un especialista a otro, o no ser tan especialistas, tener su parte de su actividad en una cosa, cambiando, por ejemplo, las estaciones. Si una estación, por ejemplo, de invierno es muy drástica, pues no se va a sembrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden hacer cestas, cerámica, etcétera. Pero el hecho fundamental es que esta división del trabajo existe y es un motor importante, ¿no? De la sociedad humana. Digamos, es la pauta de un proceso de transformación que va a impactar hacia nuestros días. ¿Por qué? Porque con el surgimiento de las clases van a surgir clases ociosas. O sea, esta división del trabajo va a generar un grupo social o grupos sociales que no solamente van a tener una actividad diferente, sino que incluso van a dejar de tener una actividad productiva, directamente productiva. Claro, no empieza de manera tan fácil de distinguir, ¿no? Pero sí podemos observar, por ejemplo, que la función digamos, desarrollar el conocimiento de los astros o las labores de organización y cálculo, pues van generando un cierto grupo de especialistas en estas actividades. Aquí ya hablamos ya de procesos ya camino a lo que llamamos civilización, ¿no? O sea, la civilización es cuando ya se produce una división del trabajo tal que tenemos la generación, no solamente la generación de estos grupos, digamos, no productivos, sino que estos grupos no productivos toman el poder. Y de hecho, tomar el poder significa que lo arrebatan al conjunto de la sociedad y lo toman para ellos, o sea, se constituyen en clase dominante. Estos grupos no productivos, digamos, están conformados por jefes militares, jefes de la religión, que también ha terminado por surgir de las viejas concepciones, digamos, ideológicas que tenía el ser humano siempre, o sea, o protoideológicas que ha tenido, esas concepciones evolucionan de tal manera que pues ya constituyen un sistema de creencias, propiamente dicho, una religión. Pero la religión ya organizada, dirigida, con un canon, etcétera, pues ya es una cosa más propia de sociedades, digamos, no solo aceptadas, ¿no? Sino que ya prácticamente civilizadas. Entonces, tenemos esta serie de procesos. Entonces, la cuestión aquí es la división del trabajo, el avance de las fuerzas productivas la acumulación constante de este excedente y su apropiación por grupos específicos, pues ya es algo, por ejemplo, en lo que nosotros, por ejemplo, hemos nacido. O sea, nosotros ya lo consideramos dado, para nosotros es natural, y es un hecho de la vida. Ignoramos esa época en la que nada de esto era así. Entonces nosotros, por ejemplo, nacemos ya con ese tipo de concepciones sobre todo esto. Esto ya es una concepción ideológica. Aquí podemos decir, hablar de ese marco de concepciones, ideas que nos hacemos del entorno.
pero tiene una historia y eso es algo importante, o sea, resaltar. Surgió en este proceso de apropiación, o sea, nuestra ideología actual surgió en este proceso de apropiación del excedente y el crecimiento de las fuerzas productivas y la división del trabajo. Entonces, una de las razones de que existan ideologías separadas y hasta opuestas es que es la lucha entre estos grupos por ese excedente. O sea, aquí es un hecho capital. O sea, los grupos sociales van a desarrollar conforme la sociedad se fractura, los distintos grupos van a entrar en lucha, porque tampoco es así como que, pues sí, estos cuates se apropian de todo y ya, ¿no? O sea, o yo trabajo y ellos no. O sea, los distintos grupos sociales van a entrar en una lucha constante de muchas maneras, pero una de ellas va a ser precisamente ideológica. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano se va a representar el mundo y por el mundo hablamos de la sociedad a través de distintas imágenes, o sea, se va a hacer una imagen religiosa, por ejemplo, una imagen de la sociedad que lo rodea. Y al hacerse esta imagen, pues él se mueve dentro de esta imagen, o sea, reacciona y responde conforme a esta imagen. Pero lo que subyace detrás, y es un gran descubrimiento de Marx, es cómo se organizó la propiedad y cómo se organiza la producción en esta sociedad. O sea, esa división y esa fractura entre las concepciones ideológicas no es como que tal o cual se les haya inventado. Más bien ha sido el proceso o el producto de esta lucha en torno al excedente, de esta lucha en torno a al poder que se ha generado en la sociedad. Entonces, digamos, recapitulando un poco, o sea, la vieja sociedad, la sociedad donde no existían clases, pues sí tenía representaciones que podríamos llamar vagamente ideológicas, porque pues hacía una idea, ¿no? O sea, no es como que apagaba el cerebro y buscaba comida, sino que todo el tiempo estaba generándose imágenes de lo que le ocurría, ¿no? De lo que veía, lo que sentía sobre lo que tiene a su alrededor. Y sobre todo a su alrededor hay que entender a los otros seres humanos, ¿eh? O sea, no es solamente el trueno o el cielo, ¿no? Sino los otros humanos que tengo enfrente. Pero en la sociedad ya más desarrollada, con fuerzas productivas desarrolladas, con división del trabajo, con con la generación de un excedente, pues los distintos grupos sociales van a pelear en torno a ese excedente, y se van a formar representaciones de la sociedad que van a surgir, de hecho, de este proceso, o sea, de este proceso que es en el fondo económico, o sea, pero económico en un sentido amplio, o sea, en un sentido no solo del proceso tal, sino en un sentido histórico, o sea, de cómo se transforma este proceso. Entonces, la lucha en torno a este excedente determina que haya diferentes posiciones ideológicas, pero Marx es claro, ¿no? O sea, la ideología dominante va a ser la de la clase dominante. Aquí también hay que hacer un pequeño paréntesis en el sentido de que como Marx después también va a aceptar y Engels dicen, bueno, sí, a veces lo cargamos mucho, ¿no? Cargamos mucho las tintas, ¿no? En el sentido de decir que lo ideológico procede de lo económico, ¿no? Y a veces decían, pues lo decimos muy mecánico, no sé, como que tal hecho económico es inmediatamente replicado en lo ideológico y que lo ideológico no puede exceder a lo económico, ¿no? O sea, también hay que matizar esa parte, ¿no? O sea, lo ideológico tiene también su propia dinámica, o sea, tiene su propio, digamos, desarrollo y en ocasiones sobre ciertos márgenes puede exceder, ¿no? Los hechos económicos. Y por ejemplo, la ideología también hay que mencionar, o sea, también es claro, ¿no? O sea, no es como que sea pasar de, por ejemplo, de la sociedad de esclavista a la sociedad feudal, no es como que se cortó, ¿no? O sea, no es como que, pues cambió la base económica y todo se reformó así en un abrir y cerrar de ojos, y ya no tenemos nada de la ideología esclavista y hoy somos feudales y pensamos como feudales. O sea, tampoco ocurre así, ¿no? O sea, los seres humanos transitan una época histórica en el curso de generaciones, pero por muy rápido que fuera el proceso, la ideología cambia con sus propias dinámicas. O sea, la ideología se va reformando conforme a su propia estructura también. Retoma mucho de las sociedades previas, lo reformula, lo reinterpreta y lo presenta, digamos, como que lo acomoda en la nueva situación. Y hay elementos que sobreviven y hay elementos que no. Les doy un ejemplo concreto para no abstraer tanto. O sea, digamos, por ejemplo, la religión.
la religión cristiana, ¿no? La religión cristiana no surgió bajo el capitalismo. O sea, la religión cristiana viene de épocas previas, o sea, incluso viene de la época romana, ¿no? Que comúnmente identificamos como esclavista, por ejemplo. De esa época, surge en esa época y pasa al feudalismo como religión dominante. O sea, se vuelve la religión dominante en la época feudal europea. Y sin embargo no desaparece, o sea, es claro, ¿no? O sea, perdón, pasa al capitalismo, pero no podemos decir, o sea, pasa y de hecho lleva su propia dinámica, ¿no? O sea, hay una práctica ideológica, o sea, los sacerdotes de la época, digamos, cuando se organiza la religión como religión romana, pues se reunían, ¿no? Y trabajaban sobre los puntos del canon religioso y se ponían a discutir la Biblia y todos esos puntos donde no estaban de acuerdo. Eso era una lucha ideológica y una práctica ideológica. Y así formularon la fe que existió en la era romana tardía, ¿no? Y después ahí pues, les llamaban concilios, ¿no? Por ejemplo, pero no solamente eran los concilios, ¿no? También en los pueblos, en las ciudades, pues se discutían las partes de la Biblia, había toda una serie de práctica ideológica también a nivel, digamos, población, a nivel del pueblo. En la época feudal, cuando la religión católica, por ejemplo, es dominante, pues hay una práctica ideológica, ¿no? Hay toda una serie de contactos, toda una serie de intercambios, ¿no? En torno a la cuestión de la fe, a la cuestión social, etcétera, en el marco de los monasterios, las iglesias, los señores feudales, el mismo pueblo. Y entonces esa práctica ideológica viene con el sustrato de la era económica anterior, pero no podemos decir, por ejemplo, que la fe católica en el medievo es la misma que había en la época feudal. O sea, obviamente hay cambios, ¿no? O sea, también en la práctica hay cambios, en la práctica ideológica. Y la fe feudal católica, pues tampoco es la misma que existe hoy, ¿no? O sea, digamos, no es como que sea lo mismo, pero tampoco podemos decir que cambió radicalmente. O sea, no es como que, pues estamos en el capitalismo, borrón, cuenta nueva y todo lo demás se terminó así y ya, ¿no? La ideología se mueve con su propia lógica interna, con sus propias dinámicas, sus procesos, pero sí tiene que responder de una manera no mecánica, no directamente mecánica a la base económica, porque es la base económica pues la que le da viabilidad y le da sustento a todo este entramado ideológico. Y poco a poco aquellas partes que no responden a esto pues se van reformulando o se van eliminando o se les incorporan cosas nuevas. Por ejemplo, la fe católica, un ejemplo muy pequeño, ¿no? O sea, en algún momento del desarrollo de la religión católica, por ejemplo, se eliminó la misa en latín. Eso era un cambio, ¿no? Porque se supone que la misa, que es un acto masivo, público del catolicismo, pues cuando la leían en latín, ¿quién la entendía, no? Pero en alguna época, cuando sí se hacía, a lo mejor no era necesario. O sea, como el latín era una lengua de prestigio, pues se trataba de apantallar a los que iban a misa, ¿no? No se trataba de necesariamente que entendieran qué pasaba. Y todos reconocían así, pues estamos ante el gran latín y la gran misa, ¿no? Pero después se volvió necesario con los cambios políticos, sociales, económicos, pues por ejemplo que la misa pues, ya la entendieran todos, ¿no? Y todos se compenetraran de ella, pues se cambiaron las lenguas vernáculas de cada país. Y entonces tenemos eso. Entonces hay reformulaciones como esas. O sea, si algo no sirve bajo la nueva base económica, pues se reformula, se cambia o se elimina. O se que introduce algo nuevo. Entonces, por ejemplo, pues hay otras dinámicas, ¿no? Catecismos y cosas así que se van implementando, etcétera. Pero lo fundamental del pensamiento de Marx o sea, lo ideológico existe, es un proceso social, responde a una base económica con la cual mantiene una relación dialéctica pero se transforma sobre su propia base, sin dejar necesariamente de responder a la cuestión económica. Y cuando no responde a la cuestión económica, pues hay un proceso de transformación. No necesariamente eliminación, pero sí una transformación por lo menos. Entonces esta, digamos, es la dinámica a la que llegamos, ¿no? En esta parte de la civilización. O sea, en la civilización, un hecho fundamental y que hay que tener siempre bien presente es, por ejemplo, la lucha de clases, que se desprende de la existencia misma de las clases. Y es todo un tema que a lo mejor no vamos a abarcar completamente, pero yo creo que siempre genera dudas y siempre genera muchas controversias, ¿no?
Y a lo mejor ya no tanto en los medios liberales, ¿no? El liberalismo contemporáneo nuestro, pues ya las clases creo que ni les interesan, ¿no? Ahora ellos consideran que todo se trata, por ejemplo, de pobres y ricos, ¿no? Eso es bien patente, o sea, se habla de pobreza y riqueza, no se habla de explotación, incluso a nivel, por ejemplo, de nuestro partido Morena, ¿no? No se habla realmente ya ni de explotación, se habla de injusticia, ¿no? Por ejemplo, el discurso en la izquierda y en la derecha, más en la izquierda, se habla de injusticia y de pobreza y riqueza, o de los menos favorecidos, o de oportunidades, ¿no? Se habla mucho de tener oportunidades o no. Y aquí, bueno, pues eso no es un paso atrás de Marx, es como 100 para atrás de Marx, porque ya desde estas obras de juventud, pues Marx deja bien claro, ¿no? O sea, la cuestión es, pues la forma, esta evolución histórica, pues que determina, o sea, es una lucha de clases, es una lucha entre clases que son, digamos, los componentes mismos de la sociedad. Porque, ojo, la existencia de las clases es objetiva. O sea, no depende de, pues si yo me considero de una clase o no me considero, o no te considero o no los considero. Es decir, la existencia de las clases es una cuestión objetiva que se desprende de la base misma económica y tiene su razón de ser en lo que ya habían mencionado, de la parte de esta generación del excedente. O sea, hay una diferencia fundamental entre quienes se apoderan de ese excedente y quienes no. ¿Por qué? Porque la apropiación del excedente, y ahí viene la parte que juega la ideología, no se trata de un robo, o no un robo en el sentido estricto, o por lo menos no un robo visible. No es un robo que se asuma como tal, pero ¿por qué no se asume como tal? Pues es una cuestión ideológica, porque se forma una ideología que dice que los sacerdotes y los reyes tienen que tener prioridad sobre ese excedente, y que ellos deben decidir si lo comparten o no y con quién. Entonces, ese es un hecho fundamental. Sí, existe ese excedente y eso fractura, bueno, de hecho la forma en que está constituida la economía, de eso deriva quiénes trabajan y quiénes no, y quiénes se apropian del excedente y quiénes no. Entonces, las clases dominantes tienen que justificar por qué se apropian de ese excedente, pero no es un acto consciente, no es como, pues se fue el rey a la bodega del pueblo y se robó todo y se lo llevó y todos estamos muy enojados. No es exactamente así. La gente, digamos, trabajadora, estaba obligada por ley a entregar un determinado excedente sobre las tierras, porque la propiedad de las tierras, o sea, los medios de producción, estaba en manos de esta clase dominante, o sea, se apoderaron de los medios de producción. Y eso justificaba que aunque no trabajaran, gozaran de los frutos del trabajo y decidieran, tomaran decisiones sobre eso. Entonces, esto, claro, tuvo que pasar todo un proceso histórico. Tuvo que haber un desarrollo de las fuerzas productivas y una lucha. O sea, la gente del poder tuvo que darse las herramientas militares, o sea, crear una organización militar para primero que la gente que trabajaba y no consumía, pues no se rebelara. Pero eso no es suficiente porque el potencial de rebelión siempre está ahí. Lo que sigue y lo que se hizo, bueno, no sigue porque de hecho se hizo paralelamente es justificar este robo. Bueno, ¿y qué decían? Pues no es que el dios X dijo que esto le corresponde al templo. Y dijo, la ley de los ancestros indica que esto le toca al sacerdote, esto le toca al militar, esto le toca al campesino. Entonces vinieron esas justificaciones que no es como tan propio llamarles justificaciones porque nadie las ve así. O sea, si se llama ideología es porque son cosas que asumimos como naturales. O sea, no son cosas que estén como fraguadas en un sitio oscuro, ¿no? Son cosas que se van estableciendo. Pero lo que hay detrás es eso, o sea, son hechos económicos o histórico-económicos, en donde el grupo dominante se conforma en clase, porque entonces ya no solamente es un grupo que está ahí, sino que se empieza a reproducir. Y para reproducirse, es decir, para que sus hijos y los hijos de sus hijos, y etcétera, sigan gozando de esa posición, pues tienen que dotarse de herramientas militares, policíacas,
pero también una ideología, o sea, una concepción del mundo que diga que ellos son quienes deben gozar de todas esas prerrogativas y que los otros tienen que trabajar. Y entonces, por contra, las otras clases también se forman una ideología. Y entonces en su ideología, pues sí, hay como es como un poco más difusa porque, digamos, tienen elementos del descontento, ¿no? Y se forman, por ejemplo, corrientes revolucionarias que dicen, no, pues esto no está bien, como que trabajo todo el día y mi hijo va a trabajar y el hijo de mi hijo. Pues hay ciertas corrientes de rebeldía, por ejemplo, las herejías. Las herejías son históricas, no solamente en la religión cristiana. Hay evidencia de pequeños dioses, ¿no? Protectores del pueblo, que a veces no están en los libros, no están en las mitologías oficiales. Hay rebeldes, por ejemplo, que eran rebeldes desesperados, ¿no? Sobre todo en épocas de crisis eran rebeldes que habían asesinado a a veces ni siquiera a un sacerdote o a alguien más consagrado, ¿no? Pero sí, por ejemplo, a los policías o a los militares, ¿no? Que oprimen a la población. Y hay, por ejemplo, pues sí, ciertas ideas, ¿no? O concepciones del mundo a veces no consignadas, ¿no? Por la historia, ¿no? Que están ahí latentes. Y, por ejemplo, vienen ya revoluciones más organizadas, ¿no? Por ejemplo, las de Münzer, las de no tanto Lutero, pero sí Münzer, por ejemplo. O, por ejemplo, en la Rusia, había unos revolucionarios, ahorita no recuerdo el nombre, pero eran como rebeldes que habían arrasado media Rusia. Y eran rebeliones de desesperación. Y entonces, todas estas corrientes están ahí, entonces se forma una ideología que siempre es así como que medio rebelde, a veces no, a veces también tiene elementos como de sumisión, ¿no? Tiene elementos de no, pues es que las cosas son así y así nunca van a cambiar, o sea, nosotros podemos, si nosotros, por ejemplo, hacemos el ejercicio de revisar nuestra propia concepción del mundo, podemos ver que hay elementos de ambos, ¿no? No, pues es que tenemos que conformarnos, tenemos que seguir sirviendo a los dioses, etcétera. O sea, como que coexiste eso, pero en su conjunto la ideología de los oprimidos pues es aplastada por la ideología dominante, porque la ideología dominante tiene todos los aparatos para difundirse. Tan es así que hoy tenemos la Ilíada, ¿no? Hoy tenemos documentos antiquísimos, tenemos la Biblia en su conjunto, y tenemos un montón de leyendas narradas en los bloques de piedra. Y ahora tenemos Televisa, Televisión Azteca, YouTube, Alphabet, Facebook, y tenemos un montón de cosas, ¿no? Que donde se difunde la ideología dominante. Y pues necesariamente tiene que influir en los elementos dominados, ¿no? Nos apela, ¿no? Nos habla, la ideología dominante nos habla, nos escupe todo el tiempo. Entonces nos dice que, por ejemplo, no hay explotación, ¿no? Por eso están, digamos, mal entre principio, entre comillas, que los partidos de izquierda repliquen esto, porque pues si ya estamos atrás, nos echan más atrás. Entonces que nos digan no hay explotación, hay pobreza. Eso es un discurso ideológico dominante, que nos digan, ah, pues el poder es el poder, la ley es la ley, eso es dominante, porque ¿quién escribe la ley? ¿Quién elabora las concepciones jurídicas? ¿Quién elabora las escuelas políticas? ¿Quién elabora la ideología religiosa? Pues son todas estas clases, ¿no? Y sus amanuenses a sueldo, ¿no? Entonces, este hecho fundamental es una incógnita, ¿no? Hasta que llega Marx. Entonces, no es como que Marx haya inventado todo. Él mismo sí, te lo ha dicho siempre, yo tomé de esta parte y de esta parte. Pero Marx lo formula explícita y abiertamente, o sea, no se queda en ilusiones, sino que plantea el hecho ideológico como parte de la lucha de clases. O sea, actualmente tenemos clases y esas clases luchan por esos excedentes, pero incluso ya no solo por eso, ¿no? O sea, luchan ya con el avance tecnológico, político, económico, etcétera. Al llegar a nuestros días luchan por el control social, por el desarrollo social, el desarrollo de toda la sociedad y más aún el modo de producción. O sea, los plebeyos en la era romana tuvieron un atisbo de disputar ese poder de dirigir la sociedad en la época de los Gracos. Y la derrota de los Gracos condujo al imperio a una especie de encajonamiento, ¿no? Una especie de callejón sin salida, en donde ellos pues, buscaban pelearse solo por el excedente, no por realmente por la dirección de la sociedad. Y eso llevó al Imperio Romano a una larga decadencia y a su supresión, a su derrumbe
más que una gran revolución. Entonces, puede pasar muchas cosas en la historia, por eso, o sea, no tiene sentido caer en este linealismo, ¿no? O sea, la historia se ramifica. Hoy, por ejemplo, con el desarrollo de las fuerzas productivas, el inmenso excedente social creado y apropiado cada vez por menos personas, pues plantea ante las clases dominadas no solamente una lucha por los excedentes, como sería la sindical. O sea, la lucha de los sindicatos es una lucha por los excedentes, por la distribución o redistribución del excedente social. Ya no, o sea, le plantea una lucha histórica, o sea, una lucha por el poder, por hacerse del poder, quién tendrá el poder para transformar la sociedad en una sociedad nueva, o sea, transformar ya el modo de producción, o sea, las bases mismas económicas. Por eso la ideología va y viene, ¿no? O sea, de lo económico a lo ideológico y del ideológico a lo económico. Entonces esas son las tareas ahora, entonces por eso es importante reconocer esta parte, ¿no? De la lucha ideológica como una lucha real, objetiva, o sea, la ideología no es una conspiración, la ideología es un proceso intelectivo de asunción de ciertas concepciones en un marco más amplio, incluso no solo económico, ¿no? Como a veces se plantea, sino histórico, lo histórico es un gran alcance. Y eso sería, digamos, el momento actual. O sea, es una gran tarea, ¿no? Histórica del proletariado. Y aquí, bueno, iría un poco cerrando este punto, mencionando que también hay un error o una concepción no tan exacta, no solo en el marxismo, pero también en la izquierda, es que considerar como que todos los procesos intelectivos del ser humano son ideológicos. Tampoco, no todo es ideología. Hay un montón de más procesos ahí, o sea, ni Marx ni Engels, a lo mejor ellos cargaban, como decían, las tintas mucho en esta parte, ¿no? Pero hay otros procesos que no se pueden encuadrar en la ideología. La ideología es lo jurídico, lo político, lo religioso, otros tipos de concepciones. Pero bueno, el arte no. O por lo menos bueno, hay una polémica ahí. Yo no pondría el arte como un proceso ideológico, ni la ciencia. O sea, la ciencia no lo pondría en un proceso ideológico. Eso no quiere decir que ni el arte ni la ciencia estén libres de la ideología. O sea, la ideología invade muchas cosas. Eso sí tiene la capacidad de filtrarse, ¿no? O sea, la ideología se filtra en muchas esferas humanas. Y en una sociedad de clases, pues la ideología de la clase dominante. Pero en sí misma, ni la ciencia ni el arte, por ejemplo, son realmente ideológicos, no son procesos ideológicos. De hecho, muchas veces, por ejemplo, la ciencia se opone a la ideología. Un caso muy concreto, el racismo. O sea, la ciencia ha refutado, no sé si el 99 o el 99.9% del racismo o de las bases ideológicas racistas. Racismo es una ideología, eso sí. Y pretendió, por ejemplo, ahí se infiltra en la ciencia, ¿no? Porque pretendía el racismo como ideología fundamentarse científicamente, ¿no? Y hacían mediciones y buscaban evidencia genética inclusive, ¿no? Por ejemplo, eso es el Estado israelí. El Estado israelí busca instrumentar a la ciencia genética para justificar sus dogmas racistas contra los árabes, y en particular contra los palestinos. Entonces, pero se contraponen porque finalmente la ciencia lleva su propia también dinámica. La ciencia es un producto social, hay que mencionar que la ciencia no se reduce a las leyes científicas. Ojo, mucho ojo con eso. La ciencia es un proceso social, es un proceso histórico social, es todo un aparato, es un aparato que también tiene su propio desarrollo, así como el ideológico tiene sus lugares y tiene sus formas de desarrollarse, la ciencia también. Y a veces en fin de la ideología, pues finalmente los científicos también son humanos y forman parte de determinadas clases. A veces están desclasados. Ojo, también hay que ver que no todos los seres humanos siempre se encuadran en clases. También hay elementos que se desclasan. Ahorita que vemos un poquito de eso. Entonces, los elementos de la que hacen la ciencia, por ejemplo, pues, son humanos y tienen una visión ideológica. O sea, han crecido en ella y viven en ella. Y muchas veces son infiltrados por estas tendencias ideológicas pues, necesariamente. Pero en la medida en que trabajan sus procesos científicos y van, digamos, profundizando en el conocimiento científico, pues muchas veces la ideología sale mal parada.
O sea, la genética, la antropología, la historia y la arqueología, muchas ramas de la ciencia pues, refutan prácticamente toda la ideología racista, por ejemplo. Y no se diga la religiosa, ¿no? O sea, la ciencia no se propone negar o reforzar o validar ninguna religión ni ninguna ideología. O sea, no es el objeto de la ciencia. De entrada, no se lo propone. No es como que la ciencia tenga como objeto de estudio, o como objetivo más bien, refutar el racismo, pero sus resultados sí lo hacen. O sea, los resultados científicamente obtenidos sí lo hacen, sí son, o lo han hecho. O sea, no es como que se lo hayan propuesto, pero lo hicieron. Entonces ahí viene un choque y entonces muchas veces esos resultados buscan ser tergiversados o ocultados, simple y llanamente, porque no se compaginan con el discurso ideológico. Por ejemplo, que dominan buena parte del mundo, incluso nuestro país también. Eso es cierto. Entonces, o sea, la ideología sobrevive por su propia dinámica, aunque no se lleve muy bien con la ciencia y siempre estén chocando, ¿no? Por alguna cosa o por otra. Y el arte también, o sea, el arte también se infiltra de ideología, pero al final, al cabo, el arte responde a otros imperativos, ¿no? De corte estético, moral, eh, intelectual, psicológico, etcétera. Entonces, no todo es ideología, pero sí está la ideología. O sea, sí es una actividad consciente hasta cierto punto e inconsciente también dentro de la esfera humana. Entonces, eso por un lado, y ahí las clases sociales también están ahí. O sea, son los grandes grupos que determinan la dinámica social. Los grupos dominantes y los dominados. Pueden ser diferentes clases, ¿no? O varias clases. Y hay elementos desclasados pero son, no, digamos, no son las partes dominantes. Siempre hay grupos y elementos que van y vienen de una clase a otra. O sea, hay elementos, por ejemplo, técnicos que sirven a la producción, o que sirven al arte o a la ciencia, y que, por ejemplo, en muchos casos los académicos, por ejemplo, de ciertas disciplinas y escuelas, pues suelen estar desclasados, aunque su ideología en última instancia es pequeño burguesa. Por eso se les encuadra como pequeños burgueses, pero por ejemplo no tienen propiedades o a veces no son explotados. Entonces también hay que tener cuidado ahí, o sea, no hay que tratar de encuadrar a todo ser humano o todo grupo en las clases sociales, pero quienes determinan, eso sí, el marco de la ideología, el desarrollo económico, etcétera, sí son clases sociales. O sea, los elementos desclasados se mueven de una clase a otra. Por ejemplo, los académicos, digamos, como grupo social, si se les puede encuadrar en un grupo social como academia, muchas veces no son explotados porque puede ser que tengan buenos sueldos. En el caso de que los tengan y llevan así su modo de vida, puede ser que se orienten hacia la revolución, se vuelven marxistas, o al contrario, se vuelcan a la reacción y pues son académicos del régimen, ¿no? Pero se mueven más como en la esfera política. Y sin embargo, sus ideas en el fondo corresponden más a la pequeña burguesía. Su ideología es más orientada hacia el lado burgués y hacia el lado pequeño burgués. Por eso los académicos son un verdadero problema en los regímenes socialistas. Por eso muchos de ellos, si no revolucionan su forma de pensar, su forma de comprender la realidad social, acaban en la reacción. Por ejemplo, eso se observó en la Unión Soviética, se observó en Cuba, en Venezuela. O sea, hasta cierto punto los académicos, por ejemplo, apoyaban las revoluciones, porque a eso los empuja ese afán democrático que tienen. O sea, vivir en una academia hasta cierto punto puede ser democrático. Entonces se orientaban a la democracia, pero cuando ya llegaba la hora de enfrentarse los dos bandos sociales a gran escala, pues muchos se volvían a la reacción, ¿no? O sea, se, se llamaban marxistas o no, pero pues ya no estaban en el campo revolucionario. Y ese es un proceso que impacta mucho, no porque estén desclasados, significa que no tienen relevancia social, ya que, por ejemplo, para las revoluciones triunfantes fue un problema muy grande encontrar personal capacitado para hacer actividades productivas. Y eso fue un verdadero problema. No fue un problema insoluble, también hay que decirlo. Las revoluciones se dieron a sí mismos los cuadros técnicos, elevando a
a las capas explotadas al conocimiento. Y eso permitió en un plazo no tan, pues, a veces no tan corto, suplir muchas de las necesidades. Pero esto es importante para el proceso revolucionario y lo hemos observado ya en varios países. Por eso, pues hay que tener, pues no hay que tenerles mala leche a los académicos, pero tampoco darles por su lado, porque en el fondo sí tienen una ideología pequeño burguesa, pero pueden, orientarse hacia temas democráticos. También no hay que hacer los faros, ¿no? Del movimiento revolucionario, no pueden ser faros del movimiento revolucionario en el sentido de que esa misma condición desclasada muchas veces los impide comprometerse con la revolución y con el proletariado. Entonces, ahora sí que hay que balancear, ¿no? Su potencial democrático, su capacidad, los resultados de su trabajo. Pero pues sí, también, ¿no? O sea, no hay que hacer de ellos gurús, ¿no? No hay que hacer de ellos gurús, ni líderes, ni los que tengan la última palabra. Cajam Lorenzo Meyer, o sea, espero que no se entienda de otra manera, y entre otros, ¿no? Entonces, esa parte hay que tener precaución con la ideología, ¿no? La ideología no es un engaño, aunque no sea verdad, aunque sea falsa, ¿no? Que sea falsa no quiere decir que sea un engaño. Que sea falsa significa que se compone de elementos que se han ido formando históricamente, pero no siempre de una manera racional, sino que vienen de cómo se ha conformado la misma sociedad. Y en este caso de nosotros de clases, pues necesariamente hay que decir cosas que no son verdaderas para justificar que un grupo social se apropie de los excedentes, y no solo de los excedentes, sino de todos los medios de producción, y que llegue aún más a querer apoderarse de los propios seres humanos que producen, ¿no? O sea, ya es lo que llaman ahora extractivismo, ¿no? Que es explotación a vapor, a todo vapor, porque es como se contrata a alguien y ya no es solamente pues, tu hora de trabajo, ¿no? Sino que pues ya todo lo que produces es propiedad del contratante, ¿no? Es como otro escalón. Entonces, pues ya iría de yo dejando esta parte de introducción también para escuchar comentarios, preguntas, cuestiones. Iría cerrando con esa recapitulación, o sea, el hecho de la ideología es importante, no es ningún sentido una ocurrencia académica o academicista de Marx y Engels en su época de juventud. O sea, el hecho de abordar la ideología le sirvió para abordar muchos descubrimientos de posteriores de lo que ahora llamamos materialismo histórico, materialismo dialéctico y crítica de la economía política. Y este hecho político no es conspirativo, no es conspiración, no hay engaños aquí, o por lo menos no hay engaños en el sentido de un truco. Es una cuestión de cómo la sociedad y el ser humano en sociedad se formula lo que ve, se formula lo que percibe, lo que siente, lo que absorbe de su práctica social. Y la ideología responde a una base económica, no es la misma ideología en todas las épocas. Siempre hay ideología, pero no es la misma exactamente, no hay que confundir el hecho de que, por ejemplo, una religión traspase las fronteras del tiempo, ¿no? No es la misma, no es exactamente la misma en todas las épocas. Responde a diferentes imperativos sociales, económicos. Tampoco hay una dependencia mecánica, o sea, no hay una dependencia absoluta de la ideología respecto a la base económica, o sea, una transformación económica no necesariamente se refleja así de inmediato y de forma tajante en la ideología, lo que es un proceso de relación. Y la ideología también incide en los cambios políticos, sociales y económicos. O sea, dependiendo de cosas que pasan en el terreno ideológico, también hay transformaciones en las bases económicas. Hay una relación de mutua dependencia. Pero sí, la base económica tiene un peso especial, tiene un peso particular, porque es lo que le da viabilidad a la sociedad misma. Si no, la sociedad no come, no piensa. Entonces, con ese último razonamiento, pues empezaríamos la parte de participaciones, comentarios. Voy a ir viendo si levantan su mano y ahí podemos ir aumentando la retroalimentación. Adelante.
Nadie aún. No veo manos levantadas todavía. Creo que se van a guardar para el sábado. Bueno, si no hay comentarios, voy a dar un comentario final. Y ya vi. Marta María, adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un buen tema, como siempre, muy entendible. Gracias, Gilberto. El día de hoy estaba viendo en el canal 22 que pasaron un corto de la actividad de Alfaro Siqueiros, que por medio de su arte, por medio de su trabajo, cómo plasmó toda una ideología a favor del obrero, a favor del pueblo. Y tanto es así que en la época de Adolfo López Mateos, lo toman prisionero, ¿verdad? Como, privándole de su libertad. Y aún estando en la cárcel, él seguía, haciendo sus dibujos y esa lucha de él y maravillosa porque es, ¿cómo se llama? Una lucha socialista, ¿sí? A favor del trabajador, a favor de ese seguro, ¿no? De por lo que estaba él, cuál era su idea sobre apoyar y de alguna manera manifestar por medio de su arte, sí, ese trabajo y plasmarlo. Me gustó mucho porque no había, sí sabía, que había conocido sus trabajos, pero esta vez lo fueron, cada trabajo que él hacía, cada obra que él hizo, lo fueron haciendo comentarios, el por qué. Entonces hablabas ahorita de la ideología, ¿verdad? Entonces, como dentro del arte tú comentabas de que no siempre, ¿no? Esta fuera, ¿cómo se llama? El arte de la ideología, pero esta vez utiliza la ideología Alfredo Siqueiros, ¿sí? Acerca del socialismo para de esa manera manifestar, ¿sí? Ante una sociedad, su versión, su estudio, su conocimiento de una lucha contra el imperialismo, contra el capitalismo, ¿sí? Y a favor del obrero. Solamente es lo que quería comentar, Gilberto. Gracias. Sí, sí, gracias, Marta. Sí, eso es importante, esa parte del arte. O sea, pues no hay una teoría marxista del arte que yo sepa, pero... Y bueno, también es una cuestión de si es necesario, ¿no? O sea, el marxismo tiene campos definidos, ¿no? Donde actúa. Y pues la ideología también es una parte importante. Y sí, pues tenemos esa escuela, ¿no? Y bueno, qué importancia tiene, ¿no? La formación marxista, que permitió la formación de esa escuela de grabadores en México, y muralistas y demás, pues fue una época cultural importante para México. O sea, Siqueiros Rivera, digo, ya si los juzgamos políticamente, pues podemos tener nuestra crítica o valoración, ¿no? Sobre ellos, pero de que tuvieron un impacto importante, pues lo tuvieron. Finalmente fue por obra de la revolución social, ¿no? O sea, tampoco fue como que ellos solitos, ¿no? Se les haya ocurrido que era bueno, ¿no? Sino que venían del proceso de la Revolución Mexicana y de alguna manera representaron todo eso, ¿no? En un plano estético y cultural a gran escala.
No sé si hay alguien más que quiera compartir, preguntar o comentar en general. Bueno, yo iría cerrando con un comentario final, les diría, en la parte de, yo creo que va a ser importante para la sesión del sábado que puedan ir pensando en cómo se, porque digo, la ideología tampoco que existe en el aire, ¿no? O en las cabezas así, anda flotando, ¿no? Ahí por el medio ambiente y de repente se mete en la cabeza de la gente. La ideología necesita aparatos. Y estos aparatos son organizaciones y cuentan con medios físicos, ¿no? Medios, herramientas. Entonces, aquí, y sobre todo en sociedades muy avanzadas o muy complejas como la actual, pues esos aparatos también son complejos relativamente, ¿no? Entonces, sería bueno que de que el sábado puedan ir pensando cómo actúan los aparatos ideológicos en su vida cotidiana o en su vida como militantes. Y aparatos, pues no vamos tan lejos, ¿no? Por ejemplo, está la televisión. O sea, qué aparato más ideológico, ¿no? Que la televisión. Y televisión, bueno, hablaríamos en el radioeléctrica, ¿no? O sea, en los años pasados, ¿no? En las décadas pasadas. Hoy podríamos englobar, por ejemplo, las redes sociales, redes sociales televisivas. Entonces, las cadenas, ¿no? De televisión. Y, por ejemplo, hay otros aparatos, ¿no? Por ejemplo, las iglesias. Ya no hablemos solo de una, ¿no? Por ejemplo, en algunas épocas estaba prohibido tener varias iglesias en una misma comunidad, ¿no? Pues solamente había una. Iglesias me refiero no a la edificación, ¿no? Sino a la iglesia, pues es una determinada congregación, ¿no? Gente con un lugar donde rendir culto, un aparato, por ejemplo, de imprenta o de difusión y un determinado credo que conforma, digamos, esta práctica ideológica. Entonces, pues sí sería bueno y sería un buen ejercicio para tener buenas participaciones el próximo sábado, que vayan estos conceptos, los puedan, digo, obviamente está más que bien leer el texto, comprenderlo y compararlo, ¿no? Con otras partes del desarrollo de Marx, que es importante, pero sí sería provechoso que en nuestro contexto ubiquemos, ¿no? Dónde reside precisamente esa práctica ideológica, cómo afecta a la lucha social en nuestro país. Y pues ya lo vemos, ¿no? El ejemplo que les mencionaba, ¿no? Que Morena tiene descartados. No sé siquiera si se dieron cuenta o si ahí sí hay conspiración, ¿no? De que descarten conceptos fundamentales de esta época, como explotación, capitalismo, etcétera. Entonces sería bueno ir, que vayan pensando o tomando nota, apuntando, o incluso si pueden hacer por escrito algo sobre este impacto, ¿no? De la práctica ideológica. Y es importante, sería importante que digan por qué él es burguesa o por qué o dónde está la parte burguesa de esta práctica ideológica que tienen a la mano. Y además, cómo identifican su práctica. Creo que hay un micrófono. Sí, gracias. Y cómo consideran o cómo sienten ustedes o piensan que están inmersos en una determinada práctica ideológica y de qué naturaleza es. Esa parte también sería muy importante que la consideren y la valoren. O sea, dónde yo como individuo, cómo me relaciono con la ideología de clase y en qué clase me represento. Y vean si hay correspondencia, ¿no? En lo que a veces uno piensa y la situación material concreta y real. Entonces, si no hay algo más, por ahí, algo que se les haya quedado, pues yo creo que vamos a Dulce. ¿Querías comentar? Adelante, Dulce Enríquez. Ay, sí, buenas noches, perdón, Sí, perdón, es que adelante. como estoy desde mi celular no encontraba el, de esta, pero bueno, buenas noches. Ay, pues muchas gracias por la ponencia. La verdad es que siempre son muy claras y muy pedagógicas las lecciones que nos dan cada uno de los ponentes. Y justamente ahorita que así es este cuestionamiento, ¿no? Como que sí, tuve la inquietud de participar porque justamente cómo actúa esta ideología, cómo se despliega esta estructura ideológica en nuestras vidas,
pues justamente, ¿no? Es como bien difícil en la cotidianidad encontrar esos cuestionamientos críticos, ¿no? De nuestra realidad. Inclusive ahorita pensaba, ¿no? Que nosotros estamos cooptados desde que desde que vamos a la escuela. em, Hay todo un sistema que lejos de buscar como una, sí, en esa cuestión de la educación, me parece que la educación sigue siendo como una parte muy vertical o hegemónica, porque de verdad yo lo veo ahorita con mi niño, ¿no? Él sigue, bueno, el norte está en la primaria y creo que no ha cambiado mucho esa parte donde el maestro es como la institución y los alumnos siguen siendo como adoctrinados, ¿no? Como no existe esa como interacción más vertical en cuanto a cuestionar pues nuestra propia realidad, ¿no? Inclusive, de verdad es bien difícil, a pesar, yo soy de una comunidad y a pesar de que en las comunidades se pone de ejemplo pues esa parte de lo común, esa parte de buscar una participación más comunitaria, lo cierto es que a veces esa realidad pues no es lo que piensa la gente que pasa en las comunidades, ¿no? Estamos, vivimos en un régimen muy, ¿cómo podría decirlo? Em, Donde la autoridad pues se tiene que respetar, ¿no? Se tiene que respetar lo que dice la autoridad. Por ejemplo, aquí en mi comunidad yo lo había mencionado, creo que en alguna vez en otros seminarios, hay mucho recurso y sin embargo, mucho recurso económico que genera la propia comunidad con todos los bienes que tiene, pero sin embargo no hay como esa democracia en decidir qué queremos hacer con ese recurso, ¿no? Vivimos en un régimen como muy autoritario, muy adoctrinado, y es bien difícil, bueno, yo lo veo, ¿no? Ahora que empiezo a indagar más sobre los estudios críticos y ahora con todo bueno, con estos talleres del marxismo, que es bien difícil a veces dialogar o cuestionarse como esa realidad en la vida cotidiana, ¿no? Inclusive con los mismos vecinos, como que nos hemos hecho muchas veces apáticos a intervenir o tratar de cambiar como esa realidad, ¿no? Hace poco, apenas ayer en las noticias de la UNAM se cuestionaban con todo lo que está pasando a partir de las políticas de Trump, o sea, ¿quién puede parar a Trump? O sea, venimos, hemos normalizado tanto esa hegemonía a nivel global, a nivel nacional y a nivel local, que a veces resulta difícil creer que se puede cambiar como esta realidad, ¿no? Lo ves como una utopía. Entonces, pues así es como esta ideología está como, mm, yo pienso que esta ideología es algo que viene ya como, ¿cómo explicarlo? Em, pues seguimos siendo colonizados y esa realidad como que no la hemos podido cambiar, como que viene en el ADN de normalizar como esa hegemonía de, de un orden donde hay que seguir como las reglas, ¿no? Las reglas por ejemplo, yo lo veí, hace poco estaba leyendo un texto donde decía el autor que era Holloway, aquí lo tengo, John Holloway, donde estamos acostumbrados a un sistema de producción que cada vez nos exige más y más y más, y entonces yo lo veo en la vida cotidiana, ¿no? Todos los días termina así con un montón de actividades, así como un montón de estresadas, y quiero y justamente, ¿no? Entro dentro de esta dinámica de que todo lo queremos todo día, cada vez más rápido, y nosotros entramos como en este juego, ¿no? Entonces, en esa cotidianidad de querer todo más rápido, justamente por las exigencias del mismo sistema.
pero justamente caemos en esa parte, ¿no? De que ya lo hemos normalizado porque pienso que a veces está dentro de nuestro ADN, ¿no? Entonces pienso que esta ideología, pues, justamente no viene de ahorita, viene obviamente desde que inició todo este despliegue de este sistema. Sin embargo, a veces en estos foros o en estos talleres uno como que encuentra un poquito de luz o un poquito de esperanza, pero una vez que uno regresa a la realidad, pues te das cuenta que pues las cosas como no cambian mucho. Entonces, bueno, esa es como mi opinión. Y esa es precisamente la cosa, ¿no? Hacer la praxis. Pero bueno, qué bueno que participaste y gracias por tu comentario. Entonces, bueno, no sé si hay algo más para ya vayamos cerrando esta sesión del taller. Y bueno, pues ahora sí que los esperamos el próximo sábado. Vayan haciendo un poco de cabeza sobre estos temas. Creo que va a ser bastante fructífero que hagan esta parte de ejercicio, porque pues finalmente de eso se trata también un taller, ¿no? O sea, no es solamente como que recibir algún conjunto de ideas, digamos, un poco diferentes, sino pues de qué manera impactan, ¿no? ¿Qué podemos hacer con ellas? Entonces, ha sido la idea de todas estas sesiones y pues esperemos que se lleven eso. Entonces, si no hay nada más, pues ya me despido. Les doy las buenas noches a todos. Gracias por atender esta sesión. Gracias a quienes nos están siguiendo. Y pues los esperamos el próximo sábado. Muchas gracias. Sí. Gracias, Hugo. Ya había un comentario. Sí, gracias. Buenas noches.